marcado los valores de costos indirectos y hasta ahí prácticamente estaba listo el presupuesto, solamente poníamos los datos del proyecto y con eso quedaba ya terminado el presupuesto. ¿Ya? Que lo podíamos ver así o también separado por grupos. De esa manera. Bien, entonces para que quede claro ese proceso, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos ahora a elaborar el presupuesto de esta barda de cerramiento de un terreno. Ya aquí nos da el detalle de las dimensiones de la barda, del muro, cimientos, etcétera. Bien, entonces el proceso es el mismo, ¿no? Aquí inicialmente debemos crear el archivo. Entonces, estando aquí en presupuesto, se presiona el botón nuevo y aquí el programa nos pide elegir la base de datos con la que vamos a trabajar este proyecto. Le decía que puede haber una o más bases de datos. Podemos tener una o más bases de datos. Ya en este caso, por ejemplo, hay 5 bases de datos, ¿no? Ahí elegimos entonces de acuerdo a lo que estemos haciendo, al proyecto que estemos haciendo, cuál corresponde, ¿no es cierto? Estamos haciendo una barda de cerramiento, esa es una obra civil, digamos que la vamos a encontrar en esta base de datos, obra general. Entonces, aceptar. Y luego ya el programa pide el nombre del archivo con el que vamos a guardar nuestro presupuesto. Y ya estamos dentro de lo que es presupuesto, ¿no? Tenemos la planilla y en esta planilla de presupuesto que debemos ir cargando los ítems uno a uno. Entonces, para eso nos conviene poner la vista presupuesto lista de ítems. Tenemos a la derecha todos los ítems de la base de datos y aquí a la izquierda la planilla de presupuesto. Entonces, vamos cargando ítem por ítem. Primero, vamos a ver como primer ítem, podemos poner la excavación para el cimiento. ¿Ya? Entonces, aquí buscamos el ítem de excavación. Acuérdense que esto está en orden alfabético. Entonces, podemos buscarlo así. O también presionando la primera letra del nombre del ítem que estamos buscando. Estamos buscando excavación, entonces yo presiono la letra E y automáticamente salta a la letra E y ahí ubico fácilmente el ítem excavación. Y con doble clic lo paso a la planilla de presupuesto. Un segundo ítem puede ser la carpeta, ¿no? Antes del cimiento ponemos siempre una carpeta de nivelación o de limpieza y buscamos carpeta. Carpeta de hormigón pobre. Puede ser este el ítem, doble clic y también pasa a la planilla de presupuesto. Luego ya vendría el cimiento. Tenemos, según el plano, un cimiento T invertida de hormigón. Busquemos entonces aquí cimiento de hormigón armado, doble clic. Luego seguirá la capa de impermeabilización. O en primer lugar,
sería, según lo que vemos aquí en el plano, primero serían las columnas, ¿no? Ponemos columna de hormigón armado. Y luego ya vendría la capa impermeabilizante, ¿no? En este sector donde va a ir muro, hay que poner la capa aislante. Buscamos capa aisladora horizontal, puede ser esta. Doble clic. Luego ya vendría lo que es el muro, ¿no? Acuérdense que pueden usar la herramienta de búsqueda también. Aquí el botón buscar. Escriben el texto que están buscando y simplemente buscar. Y el programa va a ir encontrando este texto. Aquí encontró muro, cerramiento con malla olímpica de muro. Como no corresponde, sigo presionando buscar para que me siga buscando. Aquí tampoco encontró demolición de muro, entonces eso no es. Sigo buscando hasta encontrar. Vamos a suponer que el muro es de ladrillo adobito, entonces aquí ya lo tenemos. Doble clic y pasa el ítem a la planilla de presupuesto. Luego vamos a suponer que esto va revocado. Entonces buscamos revoque. Revoque de cemento o revoque exterior, ¿no? Piruleado, puede ser este. Luego vendría la pintura. Pintura, presionamos la letra P. Pintura de muros exteriores. Por último, hay que rellenar la excavación que se va a hacer acá. Ya, hay que rellenar para que quede nuevamente todo a un mismo nivel. Entonces eso sería relleno y compactación. Sin material, porque vamos a usar el mismo material de la excavación. Y un último ítem que puede ser el de limpieza y retiro de escombros. Bien, esos son todos los ítems que componen el presupuesto. Hasta ahí ya puedo guardar. Acuérdense que aquí se guarda en este botón, guardar también en archivo, guardar cambios, o si prefieren el teclado, control S, ¿no? Entonces hasta ahí ya tengo guardado todo lo que acabo de hacer hasta el momento. Bien, aquí ya no voy a ocupar la planilla de ítems, entonces puedo elegir otra vista que me muestre solamente la planilla de presupuesto y trabajo más cómodo, ¿no? Bien, tenemos todos los ítems, ahora lo que corresponde es ya hacer el cómputo. Y aquí tenemos excavación, ese es un volumen, ¿no? Metros cúbicos. Tenemos que calcular el volumen de excavación. Veamos el plano. Este plano nos dice que el ancho de excavación va a ser 60 centímetros y la profundidad aquí serían 45 más 5 de la carpeta, 50 centímetros, ¿no? Entonces 60 de ancho y 50 de profundidad. Y el largo va a ser eh, toda la longitud de la barda, ¿no? Aquí están las dimensiones. Tenemos 30 con 20, que son los laterales, que serían sumados serían 640. 640 más 1220 serían 7260. 7260 de largo. Entonces,
lo podemos hacer en una calculadora. Aquí tiene calculadora por si acaso, cuando necesite. Pero también dijimos que la operación se la puede hacer directamente aquí en la celda, ¿no? Entonces ahí ponemos el signo igual y sería 0,60, que es el ancho de la excavación, por 0,50 la profundidad, por 72,60 la longitud. Y el programa ya se encarga de calcular el volumen. Y además que esta fórmula queda guardada, ¿ya? El momento que se ubican en la celda, la pueden ver la fórmula aquí, o también se la puede ver la fórmula en la penúltima columna de esta planilla, aquí. Bien, entonces sigamos con el siguiente ítem. Carpeta de hormigón pobre. Va a ser similar la fórmula, igual a 60 de ancho que tiene la excavación o el cimiento, por el espesor de la carpeta, que hemos dicho 5 centímetros, y por la longitud, que es 72,60. Y también esa operación queda guardada, podemos verla aquí en la penúltima columna. Sigamos con cimiento. Aquí, si vemos el plano, el cimiento es una T invertida, ¿no? Que en la base tiene 60 de ancho por 15 de alto. Y la parte superior tiene 20 de ancho por 30 de altura. Vamos a hacer la operación. Aquí igual, aquí tenemos que usar paréntesis, ¿no? Para multiplicar por la longitud ambas partes. Abro paréntesis, 0,60 por 0,15, que es la base, más 0,20 por 0,30, que es la parte superior. Ahí cierro paréntesis, por 72,60, que es el largo de la barda. Y aceptar. Y nos da ya el volumen de cimiento, ¿no? Luego siguen las columnas. Veamos el plano. Las columnas están cada 3 metros y según esto son 25 columnas. Y la sección de la columna es de 20 por 20. Ya son cuadradas, 20 por 20. Y la altura, 220. Entonces lo que tengo que hacer es igual a 25 columnas por 0,20 por 0,20, que es la sección, y por 220, que es la altura. Ahí presiono Enter o le doy a aceptar aquí. Y ya me calcula el volumen de columnas, ¿no? Ahora la capa aisladora horizontal, eso viene a ser la capa que va a ir aquí, en cada paño de muro, ¿no? Impermeabilizando el muro. Entonces veamos cuántos paños de muro tenemos. Si eran 25 columnas, entonces son 24 paños, ¿no? Y cada paño mide, si aquí tenemos 3 metros, le descontamos la columna, nos queda 2,80. Entonces hacemos la operación, ¿no? Igual a 24 paños por 2,80 que mide cada uno. Son 67,20 metros lineales de capa aisladora. Luego sigue el muro. El muro también lo calculamos por paños, ¿no es cierto? Cada paño mide 2,80 por 2,20 de alto.
y son 24 también. Entonces igual a 24 paños por 280 por 220. Y tenemos el área de muro. El revoque vendría a ser la longitud de la barda por la altura, ¿no? ¿Cierto? Directamente. Entonces ponemos igual a 220, que es la altura, por 72,60. Ya para no entrar mucho en detalle, vamos a despreciar el revoque que se hace aquí en la parte superior, ¿no es cierto? Y en los extremos también se hace aquí revoque, pero no lo vamos a tomar en cuenta por ahora. Luego sigue la pintura, que va a ser exactamente igual que... perdón, y el revoque es a ambos lados, ¿no? Faltaría entonces aquí multiplicar por 2. 2 por... Y la pintura es exactamente lo mismo, ¿no? 2 por 220 por 72,60. Podía yo haber copiado de aquí de revoque, ¿no? Pero cuando yo le doy copiar, control C, y pego aquí, ¿ya? Lo que me pega ahí es el valor, ¿ya? No me pega la fórmula. Si quiero pegar la fórmula, tengo que hacer lo siguiente. Selecciono revoque y en la barra de edición, ahí me copio la fórmula. Clic derecho, copiar. Y voy a pintura y entro a la barra de edición. Y ahí le digo pegar, ¿no? Entonces ahí ya estoy pegando la misma fórmula de revoque. Bien, luego sigue el relleno y compactación manual, que vendría a ser lo que queda hueco, digamos, ¿no? Después de vaciar el cimiento, van a quedar estos 30 centímetros, ¿no? Como altura de lo que hay que rellenar, y aquí van a quedar 20 centímetros a un lado y 20 al otro. Entonces serían 40 de ancho de relleno y 30 de altura. Igual a 0,40 por 0,30 y por la longitud de la barda, ¿no? Bien, ese es el volumen de relleno. Y por último, el ítem limpieza y retiro de escombros está en global, entonces directamente ponemos 1. Voy a guardar. Hasta ahí ya tengo todo el cómputo realizado. Ya tengo aquí totales. Total presupuestado, costo de materiales, de mano de obra, de maquinaria, costo directo, costo neto, precio de venta, precio de mercado. Ya acuérdense que habíamos visto esto, que era el costo de materiales, bueno, es la suma de todos los materiales, mano de obra, la suma de toda la mano de obra, maquinaria igual, suma de maquinaria. El costo directo era la suma de estos tres anteriores. El costo neto era la suma del costo directo anterior más los gastos generales. El precio de venta viene a ser el costo neto más la utilidad. Y el precio al mercado viene a ser el precio de venta anterior más los impuestos, ¿no? Ya. Así es como están, digamos, calculados. Ahora nos falta aplicar los porcentajes de costo indirecto. Vamos a funciones, porcentajes. Aquí ya vienen estos valores, han venido de la base de datos, ¿ya? Pero esto lo podemos modificar aquí en presupuesto. Supongamos que pongamos 5 de gastos generales y 10 de utilidad. Luego vamos a poner mano de obra, 25% de beneficios sociales. Y también vamos a suponer que vamos a facturar este trabajo y pongamos 13% de IVA.
y 3% de impuesto a las transacciones. Aceptar. Y ahora sí tenemos el precio final, ¿no? Esa barda cuesta 99.152 bolivianos con 95. Y si lo queremos ver en dólares, vamos a funciones, cambiar a moneda extranjera. Y eso dice que nos cuesta 14.246. Entonces una barda así de ese tipo, este es un terreno estándar, digamos, fíjense el plano. Un terreno estándar de 12 por 30 prácticamente. Con una barda de 220, más o menos sale el costo $14.246. Bien, ahí faltaría solamente ya poner los datos del proyecto aquí en funciones, descripción del presupuesto. Ahí va el título. Estos aparecen en la impresión como subtítulos, pero no lo vamos a usar todavía. Y esto aparece debajo de la planilla si es que quieren usarlo. Yo lo voy a borrar y aceptar. Bien, ahí está terminado el presupuesto. Ya puedo verlo en formato de impresión. Y aceptar. Bien, están todos los ítems, el total y su total literal también. Y como habíamos visto en la anterior clase, esto lo podemos separar por grupos, porque automáticamente ya vienen los grupos de la base de datos. Entonces aquí ya esto viene separado y en el momento de imprimir simplemente hay que activar la opción que dice separar grupos y aceptar. Ahí entonces cambia ya la impresión, que aparece como generalmente se trabaja, ¿no? Con los presupuestos, separando así por grupos con sus respectivos subtotales. Aquí tendríamos que, este más bien sería una actividad complementaria, ¿no? Entonces podemos cambiarle de grupo a este ítem. Los grupos que han venido de presupuesto, aquí se los puede ver, grupos de presupuesto, son estos, ¿no? Mampostería, obras complementarias, etcétera. Son los grupos que vienen del presupuesto. Entonces este de acá, a este ítem relleno y compactación, le vamos a poner en vez de obras preliminares, ponemos obras complementarias, aceptar. Aquí pueden presionar este botón o si no la tecla Enter, es lo mismo. Y ahora sí, ¿no? Volvemos a ver la vista previa, separar grupos. Y ahí está mejor ya. Bien, ese es el presupuesto. No sé si tienen alguna consulta. Bien. Ahora esto ya lo vimos anteriormente. Pueden generar un PDF de de esta impresión, digamos, ahorita lo estamos viendo como vista preliminar y desde aquí podemos generar un PDF directamente. Lo abrimos y ahí está, ¿no? Este ya es un documento PDF.
Bien, entonces si salimos, ya figura en nuestra lista este nuevo presupuesto, barra de esa herramienta. Bueno, lo vuelvo a abrir. Ahora, estos grupos que vinieron de la base de datos automáticamente me permiten visualizarlo por grupos. Yo lo puedo cambiar, digamos, ¿no? No necesariamente se van a quedar así. Si yo quiero cambiarlo, lo puedo hacer. Por ejemplo, si yo quisiera simplemente trabajar con los grupos obra fina y obra gruesa, por ejemplo, ¿ya? Puedo cambiar entonces esta clasificación que se me vino automática ya, porque en la base de datos ya estaba así, pero yo en el presupuesto puedo modificar. Entonces, si quiero cambiar a obra gruesa y obra fina, tengo que crear esos dos grupos, y eso lo hago aquí en datos, grupos de presupuesto. Aquí agrego esos dos grupos. Para agregar, clic derecho, crear grupo de ítems, y ahí pongo obra gruesa, y nuevamente clic derecho, crear grupo, obra fina. Bien, esos son los grupos que voy a usar. Cierro esta planilla. Y ahora hago el cambio, ¿no? Aquí voy a poner obra gruesa, vendría a ser este primer ítem. Elijo en la lista, aceptar. Y ya una vez asignado al primero, puedo arrastrar hacia abajo hasta donde corresponda obra gruesa, que sería hasta ahí. Y ahí puedo presionar control J para que se me rellene todo con obra gruesa, o también puedo ir a edición, llenar hacia abajo. Ahí está, obra gruesa hasta ahí, y de ahí para abajo ya sería esto, obra fina, aceptar, y obra fina, perdón, aquí en revoque sería, ¿no? Revoque, obra fina, y de ahí para abajo selecciono, y también con control J, o si no llenar hacia abajo, le asigno al siguiente ítem. Listo, entonces ahora ya, si lo veo en vista previa, ya tengo obra gruesa, obra fina y obras complementarias. Entonces, como ven, uno en presupuesto puede cambiar también la clasificación de los grupos. ¿Alguna consulta? Ingeniero, una consulta para ver solamente la mano de obra, ¿cómo sería? Perdón, no lo escuché, un poquito más fuerte. Para ver solamente lo que es mano de obra. Para ver solamente lo que es mano de obra, Sí. ya eso, el presupuesto de mano de obra se lo tiene aquí. Reporte, presupuesto de mano de obra global. Ahí están todos los ítems con sus respectivas cantidades, el costo unitario de mano de obra y los totales de cada ítem de mano de obra, y el total de mano de obra está aquí. O sea que la mano de obra de esta barra cuesta $4.000 prácticamente, ¿no? O si lo queremos ver en bolivianos, cambiamos a bolivianos. Pueden cambiar de moneda con control E, si quieren el teclado, más fácilmente, ¿no? Ahí ya estamos visualizando en bolivianos, sacamos el reporte nuevamente de mano de obra, y me dice que la mano de obra va a costar 28.306.92 bolivianos. Bien, Una consulta más, ahora sí, lo que es la base de datos, lo que es el base de datos de ACP, los precios, esos precios, ¿hay una manera de modificarlo o no se puede modificar, digamos? y claro, todos los precios, todo se puede modificar, ¿no? Precios, rendimientos, todo.
Por ejemplo, aquí cuando hacemos el presupuesto, generalmente en ese momento cotizamos, ¿ya? Supongamos que yo ahorita quiero estar seguro de a cómo está el cemento, voy, cotizo el cemento y me dicen el cemento está a 48 bolivianos, digamos, la bolsa. Entonces yo vengo acá a mi planilla de insumos, voy a insumos y veo con qué precio vino de la base de datos del cemento. Vino con 50, entonces aquí yo le pongo 48, ¿no? Ahí modifico y automáticamente ya se recalculan todos los ítems que contengan cemento. Y como lo decía en la anterior clase, esta modificación que estoy haciendo de cemento a 48, estaba en 50, estoy cambiando a 48, solamente tiene efecto en este proyecto. En la base de datos sigue con 50. ¿Ya? Entonces aquí es donde se modifican todos los precios. Uno puede modificar todos los precios que quiera aquí. Y también los rendimientos se pueden modificar. Si yo vuelvo al presupuesto, ahí voy a elegir esta vista. Presupuesto análisis. Digamos, quiero modificar el rendimiento del fierro en columna de hormigón armado. Voy aquí a 0. Me dice 144, que generalmente eso es lo que varía, ¿no? La cuantía de fierro en los ítems de hormigón. Y supongamos que para esta columna la cuantía está en 160, entonces pongo 160. Ahí directamente se cambia. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, ahora quería mostrarles algo que... Disculpe, Sí, una pregunta. sí, dígame, no lo escucho bien, parece en su micrófono. Si a mí me contratan y solo me piden hacer mano de obra. Ahora, ¿me escucha? Creo que Ahora mejor lo sí, escribo. a ver, ¿me repite otra vez? No, no lo escucho. Si me contratan a mí solamente para mano de obra, digamos que el dueño pone los materiales y todo eso, ¿se ¿Ya? puede modificar para que solo me dé mano de obra? Claro, claro, es ponerle cero a todos los materiales, ¿no? Cero, precio cero o si no, utilizar este reporte. Pues sería de estas dos formas, ¿no? Yo utilizo mano de obra, presupuesto de mano de obra global, y este me va a dar todo el presupuesto de solo mano de obra, ¿ya? Ahora, si quiero utilizar el otro, agarro y a todos los insumos les pongo cero. La forma de hacer eso es aquí, voy a insumos, selecciono la columna precio y aquí en funciones le digo multiplicar, perdón, aquí. No hay la función aquí para multiplicar precio. Esa función está esa función multiplicar solo tiene efecto en presupuesto. No, sería la única forma entonces aquí en el presupuesto de mano de obra global, ahí me da todo el presupuesto de mano de obra. Entonces, si yo voy a hacer solo la mano de obra, este es el monto con el que tengo que trabajar, ¿no? Yo al dueño le digo, yo le voy a cobrar por la mano de obra 28.306.92 bolivianos. Y él se encarga ya de la compra de todos los materiales, de abastecer a la obra, etcétera. Sería ahí Ya. nomás. Bien, entonces quería mostrarles cuando ocurre lo siguiente, les mencioné en la anterior clase, cuando uno está haciendo el presupuesto y va cargando los ítems, pero muchas veces puede ser o darse el caso de que el ítem que quiero cargar aquí no exista en la base de datos, ¿ya? No exista, digamos, aquí el ítem. Entonces, ¿qué hago en ese caso? Tendría que cerrar el presupuesto, volver a la base de datos, crear ese ítem, como ya lo hemos visto. Una vez creado, cierro esa base de datos, vuelvo al presupuesto y ya lo voy a visualizar aquí y lo cargo, ¿no es cierto? Eso podría ser. Pero también puedo crear un ítem directamente en el presupuesto. Aquí en esta planilla puedo crear un ítem yo, nuevo.
Claro que ese ítem nuevo solamente va a existir en este proyecto. No se la va a poder ver en la base de datos, ¿no? Ahora, ¿cómo hago eso? El proceso es el mismo que cuando uno hace en los ítems en la base de datos. Simplemente aquí, a ver, voy a poner solamente presupuesto. Ya, voy a trabajar aquí en presupuesto creando un ítem. El mismo proceso. Clic derecho y aquí le doy crear análisis de precio unitario. Entonces me abre aquí un nuevo registro, ¿ya? Y ahí pongo el nombre. Vamos a suponer, por ejemplo, podríamos crear piso de alfombra, digamos, aunque en la base de datos ya debe haber, pero supongamos que no hubo ese ítem. Entonces pongo el nombre, piso de alfombra, unidad, metro cuadrado. Bien. Entonces, el mismo proceso, ¿no? Que hacíamos era abrir este ítem en la planilla de análisis. Ya está abierto. Y aquí empezábamos a cargar los insumos. Lo mismo tenemos que hacer aquí. Para eso elijo la vista análisis de precios unitarios, insumos, ¿no? Para poder ir cargando insumos. Entonces aquí, ¿qué tengo que cargar primero? La alfombra, ¿ya? La alfombra es uno de los materiales, pero aquí seguramente no hay alfombra. Acuérdense que esta planilla de insumos solamente me está mostrando los insumos con los que estamos trabajando en el proyecto, los que se han ido cargando automáticamente. Al cargar los ítems, se han ido cargando estos insumos que están siendo utilizados en esos ítems, ¿no? Entonces aquí alfombra no hay. Puedo crear en este momento alfombra o puedo consultar también en la base de datos si es que existe ese insumo. Entonces hago clic derecho y aquí me da la opción, ¿no? Dice aquí crear insumo o también puedo copiar de la base de datos. Elijo ahí, me abre este cuadro y la opción de copiar de la base de datos está aquí. Si yo activo esto, me lista todos los insumos de la base de datos. Entonces ahí busco alfombra, voy a digitar unas cuantas letras y ahí ya encontró alfombra, ¿ves? Entonces existe ese insumo en la base de datos, entonces puedo utilizarlo. Lo selecciono, aceptar y ya está aquí en esta planilla y simplemente doble clic y ya lo cargo a la planilla de insumos. Luego, ¿qué necesito? Necesito clefa, ¿no es cierto? Para prender la alfombra. Tampoco hay clefa acá, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? Clic derecho, voy a crear o tal vez si es que hay en la base de datos, la voy a traer de la base de datos. Nuevamente activo, aquí, y pongo clefa. No encontró clefa, fíjense, he digitado unas cuantas letras, no hay. No hay, entonces quito esta opción y esa clefa sí voy a crear ese insumo, ¿no? Aceptar, se me crea el nuevo registro. Clefa, entonces vamos a poner litro. Y bueno, no sé el precio de la clefa, vamos a poner cualquier precio. Y con un doble clic paso ese insumo. Luego vendría ya mano de obra, ¿no es cierto? Sería un colocador de alfombra. Igual puedo consultar o crearlo directamente aquí. Voy a ver. Veamos si existe en la base de datos. Aquí tengo que marcar mano de obra porque estoy buscando mano de obra, ¿no? Copiar de la base de datos y tal vez da como colocador. Ese sí existe, fíjense, colocador de alfombra. Aceptar. Ya lo tengo aquí. Doble clic. Y ya está, ¿no? Ya será ya poner rendimiento. Aquí la clefa. La alfombra con su desperdicio. Y el colocador. Bien, entonces ya tengo ese ítem, ¿ya? Si yo voy a presupuesto, ahí tengo el ítem que he creado, ese ítem en este proyecto, quiere decir que solamente existe en este proyecto. Porque muchas veces se dan casos así, ¿no? Ítems muy particulares que solamente se lo va a usar en ese proyecto.
¿no? No va a servir para otro proyecto porque precisamente porque son bien particulares, no se va a repetir, digamos, la necesidad de usar ese ítem. Entonces lo dejo ahí, ¿no? En ese proyecto. Pero si, digamos, este ítem veo que sí me va a servir posteriormente, alguna vez se me va a presentar también otra oportunidad, entonces este ítem yo puedo pasarlo a la base de datos. Habíamos visto eso en la anterior clase. Yo puedo pasar un ítem, aquí lo selecciono, le digo funciones y pasar análisis de precio unitario a la base de datos. Entonces puedo mandarlo y ya estoy alimentando mi base de datos con un ítem más, ¿no? Esa es la forma. ¿Alguna pregunta? Bien, voy a borrar este ítem porque no corresponde acá. Bien, entonces creo que está claro el proceso de crear un presupuesto, ¿no es cierto? Yo cierro el presupuesto, entonces ya tenemos dos presupuestos realizados. Ahora, si yo quisiera sacar una copia de un presupuesto, hay dos formas, porque a veces nos toca hacer un presupuesto parecido a uno que ya habíamos hecho anteriormente, entonces mejor es sacar una copia y, bueno, hacer las modificaciones correspondientes. No vamos a empezar a hacer desde cero el presupuesto si sabemos que tenemos uno parecido. Entonces, para sacar copia, se puede hacer aquí. Hay que seleccionar, como selecciono tanque elevado, y le digo duplicar, y ese ya es otro presupuesto, ¿no? Es una copia de otro tanque, pero es otro. Me puedo cambiar el nombre, digamos, tanque elevado. Ahora, otra forma de, de- de sacar, le digo, guardar presupuesto, digamos, veamos algunas herramientas que tiene aquí el programa en base en presupuesto. Esta función de activar función de reemplazar ítem. ¿Para qué sirve? Por ejemplo, yo quiero reemplazar este ítem por otro, columna de hormigón armado. Entonces, en ese caso, elijo la vista presupuesto, lista de ítems. ¿Ya? Y bueno, supongamos que quiero reemplazar otro tipo de columna. Ya, simplemente por mostrar el ejemplo. Quiero reemplazar esta columna de hormigón armado por esta columna de ladrillo adobito. ¿Ya? Podría yo darle doble clic, pasarla acá, borrar esta, mover columna a su posición y ponerle la cantidad, ¿no es cierto? Pero para no hacer todo eso, yo utilizo la función de reemplazar ítem. Entonces aquí en presupuesto me digo activar función de reemplazar ítem. Entonces cuando yo activo, ya me aparece tiqueado esa función. Y ahora cualquier ítem que yo pase va a venir a reemplazar al que está seleccionado aquí. Entonces tengo que seleccionar el que quiero reemplazar. Columna. Vengo a la planilla de ítems y hago doble clic en este ítem. Ahí me dice que va a ir a reemplazar, ¿no? Me pregunta aquí si quiero mantener la descripción como está aquí. No, quiero cambiar la descripción. La unidad también quiero cambiarla. Aceptar.
Entonces ya vino y reemplazó. ¿Ya? Ya no mantiene la cantidad que tenía, la posición que debe ser. Entonces ya no tengo que hacer todo ese trámite de borrar el que no quería, cargar el nuevo, cambiarlo de lugar, ponerle cantidad, ¿no? Directamente es reemplazar. Ya, pero no se olviden eso, siempre activando esta opción. Bien, ya puedo desactivar si quiero. Y ya cualquier ítem que dé doble al final. Bien, ¿alguna consulta? Bueno, veamos también otra herramienta que es muy útil también que nos permite el programa, es la de crear plantillas de presupuesto. O sea, me refiero a plantillas para aquellos presupuestos que son parecidos, ¿no? Bien repetitivos, así como esta barra que estamos haciendo, digamos, en nuestro trabajo, en nuestro ejercicio, en el ejercicio de nuestra profesión, nos pueden tocar varias bardas para hacer, digamos, ¿no? Pero no van a ser todas iguales, ¿no? Pero son similares, ¿ya? Tal vez una sea más larga que la otra, otra de mayor altura, etcétera, pero generalmente siguen un patrón, ¿no? Un patrón bueno, es el ladrillo, las columnas, etcétera. Entonces son obras similares, ¿ya? Que solamente varían en algunas cosas. Entonces lo que puedo hacer es parametrizar de manera que yo cuando me toque hacer un presupuesto de ese tipo, simplemente hago cambios en algunas variables y automáticamente se me va a recalcular todo el cómputo. Ya esas son las plantillas. ¿Ya? Entonces vemos cómo se hace eso. Vamos a trabajar con esta barda. Esta barda la voy a duplicar. ¿Ya? Y le voy a cambiar el nombre. Voy a poner barda de cerramiento. Entonces le pongo plantilla. ¿Ya? Esa va a ser mi plantilla para hacer bardas. Pero tengo que parametrizarla, ¿no? Y esto lo hago abriendo el presupuesto. Y voy a crear variables que van a ser justamente las variables que me van a permitir convertir, digamos, este presupuesto en una plantilla. Una variable, por ejemplo, podría ser la altura de la barda, ¿no? Porque generalmente eso varía, ¿no? A veces hacemos una barda de 220, a veces de 240, qué sé yo. Entonces esa puede ser una variable, ¿ya? Voy a crear esa variable y eso se hace aquí en funciones, definir variables. Y voy a crear la variable que me va a representar la altura de la barda. Los nombres de las variables tienen que tener 6 caracteres alfanuméricos y si son letras tienen que ser mayúsculas, ¿ya? Entonces le voy a poner un nombre a esa variable, digamos altura, altura de barda, alt bar, digamos, ¿ya? Le pongo un valor inicial con que simplemente para inicializar la variable, 220, digamos. Y aquí abajo una descripción, ¿no? Para que yo sepa de qué se trata o para qué sirve esa variable. Altura de barda. Y para que se cree esa variable tengo que poner aquí agregar. Agregar. Entonces esa variable ya se me agregó a mi lista de variables. Y ya puedo utilizarla. Y para utilizarla puedo copiarla. Clic derecho, copiar, ¿no? Para no estar digitando al usarla. Y ahí cierro este cuadro. Entonces ahora sí voy a ir a poner esa variable donde corresponda en cada
ítem. Aquí, por ejemplo, en excavación, no interviene para nada la altura de la barda, entonces no entra aquí la variable. En carpeta de hormigón pobre, lo mismo, ¿no? No entra para nada la altura de la barda. En cimiento, tampoco. En columna, ahí sí, ¿no? La columna tiene la misma altura de la barda. Si vemos el plano aquí, la columna tiene la misma altura de la barda. Quiere decir que aquí yo debo cambiar por la variable la altura de la barda que puse en la fórmula. Aquí acordándonos de la fórmula, aquí era 25 columnas por 0,20, 0,20 que era la sección, y este 220 era precisamente la altura. Entonces, en vez de ese 220, yo voy a pegar, pongo clic derecho, pegar, como ya lo copié hace un momento, pego la variable, ¿no? Y le doy a aceptar. Bien, entonces, ya está esta cantidad de este ítem columna, ya está en función de esa variable. Luego me voy al siguiente ítem. Y aquí no interviene para nada, ¿no? La altura de la barda. Luego voy a muro. Y ahí sí, aquí está la altura del muro. Y ahí es donde debo cambiar este valor 220 por la variable. Ahí está la variable, aceptar. Luego sigue revoque. Aquí también interviene la altura de la barda. Aquí puedo ver, está el 220. Entonces en vez de 220, le digo pegar. Reemplazo la variable ahí y aceptar. Lo mismo en relleno, o perdón, en pintura. Aquí está 220 y reemplazo por la variable. En relleno no interviene para nada la altura y en limpieza tampoco, ¿no? Hasta ahí voy a guardar. Bien. Entonces esa es una plantilla que acabo de crear. Solamente tiene un parámetro, pero yo puedo crear más. Pero imagínense que nos tocó hacer una barda similar a esta, pero de una altura de 250, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Abro mi plantilla y aquí ya le cambiaré otro nombre, ¿no? Generaré otro archivo, pero lo importante es que ya no tengo que hacer el cómputo nuevamente. Solamente tengo que ir a funciones y decirle definir variables. Y aquí en altura de barda, en vez de 220, pongo 250 y aceptar. Fíjense cómo en ese momento se va a recalcular todo el cómputo aquí de la... Ya se recalculó. Entonces me facilitó mucho, digamos, ¿no? El haberlo puesto así parametrizado. Solo con un solo cambio que hago ya se me recalcula el cantidades. Y así puedo parametrizar otra variable. Por ejemplo, podría parametrizar la longitud de la barda. Lo vamos a hacer aquí. Nuevamente entro a variables. Voy a crear otra variable que me representa la longitud de la barda. Digamos, long bar, ¿no? 6 caracteres y siempre mayúsculas, ¿ya? Inicialmente, si no me equivoco, era 7260, ¿no? La que estábamos trabajando. Y aquí, esto me representa la longitud de la barda. Entonces, en la descripción, longitud de barda. Y para que se agregue esta variable a la lista, tengo que presionar agregar. Entonces, ya tengo esa variable agregada. Me la voy a copiar para ponerla, para poder insertarla en las operaciones. Copiar. Bien, cierro este cuadro. Y ahora hago lo mismo, ¿no? Voy a ítem por ítem y veo dónde interviene esa variable. Aquí en la excavación, ahí sí veo que interviene, ¿no? Aquí está 7260, este 7260.
es precisamente la longitud de la barra, entonces reemplazo por la variable. Le doy pegar, y ya está la variable ahí, aceptar. En carpeta también interviene la longitud. Entonces pongo, en vez de 7260, pongo la variable. En cimiento, lo mismo, ¿no? Aquí tengo 7260, entonces. Pegar. Estoy reemplazando donde aparezca la longitud de la barda. Estoy reemplazando por la variable. Ahora aquí en columna, aunque no está implícitamente la longitud de la barda, vemos que la cantidad de columnas está en función de la longitud, ¿no es cierto? Aquí directamente habíamos puesto 25 columnas, ¿ya? 25 columnas, porque directamente yo las conté aquí, ¿no? En el plano. Las conté en el plano, eran 25. Pero si yo quiero parametrizar eso, lo que debo hacer más bien es, en vez de poner 25, tengo que hacer la operación que sería la longitud de la barda. Voy a reemplazar este 25 por la longitud de la barda, o sea, la variable, dividido entre 3, ¿no es cierto? Porque la separación de las columnas es de 3 metros. Entonces, yo aquí pongo dividido en